enseñar una carta muy mágica. ¿Por qué? Porque por aquí es un 1 y por aquí es un 6. Pero fijaros bien que cuando le doy la vuelta, por aquí es un 3, mientras que por el otro lado es un 4. No puede ser. A ver, 1, 6, 3 y 4. Algo falla. Pero lo voy a explicar. Os voy a explicar cómo funciona por primera vez. Fijaros bien. Cuando yo enseño el 1, parece que haya 1, pero realmente hay 2. La sensación es que si yo tapo aquí, parece que haya 3, pero si tapo aquí, parece que haya 1. ¿Lo habéis entendido? Fijaros bien, si le doy la vuelta del revés, pasa lo mismo, falta 1 en este lado. Si yo tapo aquí, parece que haya 4, si tapo aquí, parece que haya 6. ¿Lo habéis entendido todo, no? Hay gente que directamente, pues le gusta, pues oye, pues yo empiezo por el 3 porque a mí me gusta. ¿Sabes lo que te digo, no? Hay gente que también le gusta enseñar el 6 de principio. De principio le enseña el 6. No sé, pues puedes enseñar el 3, puedes enseñar el 6, aunque otros, los más atrevidos, directamente dicen yo al 8. ¿Qué te ha parecido, Pedro? ¿Te ha gustado? Ven aquí. ¿Te ha gustado el juego o qué? Pues yo no sé cómo va, ¿eh? Esto es una pasada.